Gracias a todos por sus preguntas. Vamos a tratar de cubrir la mayor cantidad que podamos. O sea que comencemos. ¿Por qué Dios formó a la mujer de la costilla del hombre en vez de crearla por separado? Hay una declaración muy famosa que dijo Matthew Henry. Él no fue su autor original, no recuerdo quién fue su autor original, pero él tomó la costilla, no de su cabeza para gobernar sobre ella, ni de sus pies para caminar sobre ella, sino de su corazón, de su costado cerca de su corazón, para poder atesorarla. ¿Lo dije bien? Casi. ¿Quién fue el autor original? Matthew Henry es después de mi época y el autor original fue anterior. Fue Peter Lombard. Pero puede que él no haya sido el original. Quizá fue Adán el que lo dijo originalmente. ¿Algo? Esto es un poquito difícil saber si vas a decir algo o no. La Biblia no los dice explícitamente y cuando esto ocurre debemos seguir las líneas que nos dan sugerencias, que nos pueden dar pistas y puede que haya sido, como no nos ha dicho explícitamente, no lo sabemos, pero también podemos pensar que debido a lo que hace el resto de la Biblia con esa relación y la manera en que Pablo reflexiona en torno a ella en Efesios capítulo 5, podríamos decir que es un tipo de, que es una pista dentro de la creación en cuanto a hacia dónde iba Dios con la redención. Y también es un indicio real en la creación misma de la primera mujer. Él no ha vuelto a hacer esto desde entonces. No lo hizo con ninguna de nuestras esposas, sino solo con una mujer y que estableció en ese acto de creación el patrón que se experimentaría en todos los matrimonios, de que el hombre y la mujer serían una sola carne. Y que habría, en cierto sentido, el darnos cuenta la realización que ocurre en la vida matrimonio, de la unidad que se ve en la creación, en el orden de la creación y en la redención, en la relación entre Cristo y su iglesia. Pero es un poco especulativo de mi parte. Bob Godfrey nos va a decir si nadie más en la historia de la iglesia ha especulado antes. Esta pregunta viene de Eli, tiene 13 años de edad y pregunta por qué Dios se ha llamado un Dios celoso en la Biblia, en Deuteronomio 5:9. Bueno, Él es celoso porque Él no va a compartir su gloria con otro. Él es el objeto de toda la gloria y adoración y sería una adultería espiritual. Que cualquier otra cosa que tome su lugar, su supremacía, Dios guarda su gloria y Él tiene pasión por su gloria y por ende creo que la respuesta es esa, de una forma sencilla, es esa. ¿Qué consejo le darías a una pareja joven en su primer año del matrimonio? Hábitos que deben desarrollar, quizás que han sido de bendición para tu familia. Aprende a decir sí, señora. Yo estaba equivocado, esa es otra buena. Debiste haber escuchado a tu madre. Claramente necesitamos un panel de esposas de los conferencistas un año para que nos den la historia verdadera.
Bueno, voy a ser el serio hoy. Déjame ver, quizás sea el único. Bueno, mi esposa y yo acabamos de publicar un libro que se llama 5 cosas para orar por tu pareja. Eso ha estado mucho en mi mente, de qué tan importante no solo es orar, sino que debes orar por tu familia, tus hijos, los misioneros, sino por tu esposa, por tu pareja, tu esposo. O sea, no para orar con tu esposa o tu esposo, sino orar por tu esposo o esposa. O sea, que a cualquier pareja yo le diría, yo sé que suena un poco cliché, pero tienes que estar orando ante Dios por tu esposo o tu esposa. Pide que bendiga su ministerio, su carácter, su trabajo. Hay tantas cosas. No hay algo mejor que iniciar un matrimonio así, orando por tu pareja. Si el matrimonio es bueno globalmente, porque así es que se llena la tierra, entonces está bien limitar el tamaño de una familia por elección, o los matrimonios que no tienen hijos. Eso es bueno, entonces. Yo creo que esta es una pregunta para holandeses. Me parece que a ustedes les gustan las familias grandes. No diría eso. Había una mujer en nuestra iglesia que solo tuvo 18 hijos. No es un gran número. Si uno va a Washington, D.C., 18 no es un gran número. Hemos tenido discusiones intensas sobre esto en la historia de la iglesia. ¿Está bien limitar a la familia? ¿Está bien tomar a todos los hijos que Dios nos da? Y por supuesto, esto asume que Dios va delante de nuestras acciones y prevenimos los embarazos. Lo primero para decir es que cuando providencialmente una pareja no tiene hijos, esa es la voluntad, la providencia de Dios, y claramente no es un fracaso ni es un fallo. Pueden sentirlo como algo malo al escuchar su discusión sobre el sufrimiento, y debemos sufrir de diferentes maneras. Pero creo que debemos preguntarnos por qué hemos de limitar el tamaño de nuestras familias. ¿Es por razones egoístas? ¿O es porque hay razones de salud o económicas legítimas? Creo que Dios nos llamó a ser individuos responsables y por lo tanto debemos mirar nuestras circunstancias particulares y nuestro llamado. Los holandeses contestaríamos diciendo, se pueden tener tantos hijos como puedas enviar a la escuela cristiana. Voy a agregar algo aquí. Creo que en preguntas como esta es fácil volverse neurótico cuando este es un tipo de pregunta que pertenece a muchas preguntas en la vida cristiana donde Dios nos dice que seamos responsables y apliquemos el principio general de la Escritura a la circunstancia donde nos encontramos, lo cual incluye con quién te casarás. Si eres un hombre, te casarás con esta mujer, si te casaste con ella o no. Pablo en 1 Corintios habla sorprendentemente diciendo que el que no se casa hace bien. Lo que está diciendo es que hay una elección responsable en cuanto a las circunstancias peculiares que hay detrás de la decisión que tiene que tomar un individuo, y eso aplica a toda la gama de circunstancias y todas las dimensiones de la vida matrimonial. Sería pecaminoso rebelarnos en contra de una de las razones por las que Dios ha establecido el matrimonio, que es
que es la continuación de la familia humana, de la familia de Dios. Rebelarse contra eso. Pero nada en la Escritura gobierna algunas de las áreas de nuestra vida ordinaria. Y si puedo decir algo que creo que he venido a tener la convicción de esto, es que debemos ser muy cuidadosos en cuanto a los libros que publican personas que nos dicen cuántos niños debe haber en nuestra aljaba o exactamente cómo debe ser un matrimonio cristiano, que es usualmente una copia del matrimonio de la persona que ha escrito el libro. La Escritura nos da principios generales maravillosos y nos dice que cada pareja tiene que resolver esto por su cuenta, porque dos personas incompatibles que de repente se dan cuenta de que no se conocían tan bien como creían. Hay decisiones constantes que tienen que tomar con base en cómo aplicar estos principios generales de manera sabia a la vida que están viviendo. Y esto no va a ser exactamente igual en todas las vidas. ¿Es posible que alguno de los apóstoles haya cometido algún error en la doctrina fuera de sus escrituras inspiradas? Bueno, depende con qué significa eso. Una de las cosas que queremos afirmar sobre los apóstoles es que los apóstoles no eran infalibles en todo lo que hacían en la vida. Como si su esposa estaban, wow, mi hombre es perfecto, nunca comete errores. O cuando preparaban una lista de compras, era infalible. Ese tipo de cosas. No. Los apóstoles fueron inspirados por el Espíritu y hablan de forma infalible en la ejecución de su labor apostólica. O sea, si estaban hablando en representación de Cristo, sus enseñanzas, y en ese sentido sería infalible. Ahora, mucha de esa enseñanza está en la Escritura y por eso decimos que la Escritura es infalible. Pero oralmente, fuera de la Escritura, también uno pensaría. Eso no implica que todo lo que hacían en cualquier momento pudiera considerarse infalible. Eso es importante. Nadie está sugiriendo que todo lo que dijeron en todo momento era libre de errores. Si Melquisedec, ¿cuál es la diferencia entre la naturaleza de Melquisedec y de Cristo? Yo creo que el miembro del panel que cree que Melquisedec fuera una cristofanía sería la persona adecuada para responder. No lo sé. ¿Me doy a entender? Es difícil. No todos creemos que hay una relación bíblica establecida entre Cristo y Melquisedec, pero al menos creo que algunos de nosotros creemos que Melquisedec era simplemente un rey de Salem ordinario, era un ser humano, tal y como vemos en otros individuos en la Escritura, como líneas que nos llevan a Cristo, pero ellos en sí mismos no son manifestaciones de Jesucristo preencarnado. Así que creo que si alguien cree que Melquisedec era una manifestación de Jesucristo, entonces esa persona podría ayudarnos. Algo que pudieras ayudarnos acá. La persona está preguntando algo, y es que hay un gran debate entre los teólogos sobre cómo se debe interpretar Hebreos 7, donde dice que Melquisedec no tenía ni padre ni madre. Es una referencia literal a que no era humano, o sea, si era una persona
preencarnación de Cristo o si era un ser humano real. Yo creo que era un ser humano real y que no tener padre o madre no significa que él simplemente salió de la nada, sino que en la Escritura no vemos su genealogía. Entonces tiene ese sentido como eterno. Pero quizás hay otra visión diferente aquí. Gracias. Mi madre cree que el Espíritu Santo le habla fuera de la Escritura. ¿Eso es verdad? No conocemos a tu mamá, así que es difícil. Yo soy historiador de la iglesia. Solo estoy aquí para contar chistes. Hay una unión entre el Espíritu y la palabra. Calvino fue muy claro en eso. Creo que la Escritura es muy clara de que el Santo Espíritu trabaja en el mundo en unión con este libro, que él es el autor, y decir que el Espíritu te está hablando hoy apartado de la Biblia, yo creo que está incorrecto, no es la posición correcta. El Espíritu trabaja, pero en unión con la palabra escrita de Dios, para que nadie pudiera ser sano sin esa palabra escrita. Nadie puede ser santificado sin esa palabra. Y en ambas instancias de regeneración, santificación, el Espíritu tiene que estar trabajando junto con la palabra. Lo vemos en Primera de Pedro 1:25 a 27, me parece. Está muy claro la unión entre la palabra y el Espíritu. Sí, estoy de acuerdo con todo eso. Creo que necesitamos hacer la distinción cuidadosamente entre el Espíritu Santo que puede involucrarse en la mente de alguien al nivel que entendemos como una inspiración y la producción de las Escrituras, y el ministerio efectivo del Espíritu Santo en nuestros espíritus y en nuestras emociones, en el papel que el Espíritu puede desempeñar para guiarnos en y a través de la palabra de Dios. Pero no quiero que esto vaya en la dirección opuesta y ahogue por completo el ministerio genuino del Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Quisiera entonces hacer esa distinción, pero el tipo de distinción que habrían tenido los puritanos, por ejemplo, y quiero usar a Sinclair en esto, el papel del Espíritu Santo en la vida del día a día según los puritanos. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo al guiarnos en torno a algo que las Escrituras no aclaran directamente? Esto es para ti. Yo no escribí un libro sobre el Espíritu Santo, o sea que... Soy mayor que tú, así que, y tú eres un erudito del Nuevo Testamento, así que me ayudaría mucho lo que tú tengas que decir. Creo que a todos nos serviría. Bueno, no estoy en desacuerdo con lo que se ha dicho. La palabra y el Espíritu trabajan juntos. Muchas veces hablamos sobre el Espíritu moviéndose en nuestra vida. Tenemos que entender que eso es el Espíritu, nos ayuda a aplicar la palabra de Dios en cualquier situación. En cuanto a la revelación del Espíritu Santo en el día de hoy, ese tipo de trabajo de revelación no está ocurriendo hoy en día como pasó con los apóstoles, pero Derek dice algo muy claro: debes dejar espacio para que el Espíritu esté trabajando, ministrándonos nosotros,
Podemos usar términos como motivándonos, ministrándonos, nos bendice, nos ayuda. O sea que hay que ser cuidadoso con los términos, pero no es revelación, porque no es revelación, no es información nueva. Creo que tengo la razón al decir que el Nuevo Testamento utiliza el término revelación para cubrir o en circunstancias en las que se describiría lo que nosotros llamamos revelación inspirada, pero también utiliza ese término para describir lo que nosotros llamaríamos iluminación. Y creo que es importante, y creo que este es el punto que señala Mike, que necesitamos hacer esa distinción, especialmente hoy, entre la revelación por Cristo a través de los apóstoles, para la que Él claramente los preparó, y enfatizar la suficiencia absoluta de eso con base en lo que dice Pablo a finales de 2 Timoteo 3. Pero el Espíritu usa esa revelación y nosotros la experimentamos de algunas maneras que en ocasiones iluminan nuestra alma. Escuchamos una predicación y de repente algo se aclara. Y creo que es muy fácil que los cristianos, no muy bien instruidos como quisiéramos, confundan esas dos cosas y piensen, el Espíritu Santo me está revelando esto. Y creo que es por eso que no querríamos decir que lo único que tienes que hacer es leer la Biblia y solo seguir las palabras, sino que esas palabras tienen que ser aplicadas y necesitas la ayuda de ese mismo Espíritu que dio la Escritura para poder entender la Escritura. Y a menudo esto se presenta de maneras para personas que parece ser sumamente directa. Uno de los títulos más útiles que he encontrado, refiriéndome a los autores puritanos, es un libro titulado La luz de la Escritura es la única luz segura. Y creo que cuando entendemos eso claramente, podemos ver lo que son esas ideas iluminadoras de la Escritura. Podemos regresar a la Escritura y probarlas para ver si estos pensamientos, estas ideas o interpretaciones son realmente fieles a la Escritura. Yo creo que eso es lo que todos intentamos hacer, mantener el equilibrio entre el hecho de que el Espíritu Santo hizo algo una vez y para siempre, pero no se ha desaparecido, no regresó al cielo, sino que sigue usando eso. Hay un pasaje sobre la guía espiritual de un escocés muy serio, teólogo reformado. Y él dijo algo de manera muy útil. Dijo, no deberíamos imaginar que algunos de los presentimientos que tenemos sean necesariamente extraños, porque cuando nuestras mentes están metidas en la Escritura, si eso no afecta a la manera en que nos sentimos o pensamos o cómo sentimos las cosas, entonces lo que Dios está haciendo es haciendo un robot mecánico y no una persona real en comunión con Él. Y otra cosa que me ha resultado útil es lo que dijo John Newton en su carta sobre la luz divina, diciendo que conforme el cristiano crece esencialmente, el cristiano empieza a desarrollar un sentido de la voluntad de Dios en situaciones, en la misma manera en que un pianista realmente es dominado por una obra musical y puede reproducirla de manera instintiva, aparentemente sin pensar, pero está tan dentro de él que se vuelve como
creo que diría, no siempre debemos vivir buscando en nuestra concordancia, sino volvernos bíblicos en la forma en que pensamos, nos sentimos, respondemos y hasta el punto en cómo sentimos o sentimos acerca de personas de maneras que no podemos entender. Todo esto es parte de cómo la palabra por el Espíritu Santo nos impacta, no solamente para hacerte un poco más como Cristo, sino para hacer tus sensibilidades como las de Cristo. Y eso es un proceso de toda la vida.